lo había adelantado, vamos a hablar del ajuste y su impacto, sobre todo en nuestras finanzas. Por eso es momento de hablar de educación financiera y está conmigo Nicolás González del ABC de tu Dinero. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, está todo dicho, habíamos anticipado, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora y cómo nos impacta? Bien. Por lo menos se conocieron algunas cuestiones, pero todavía falta, me parece, la traducción en algunas otras. Así que hoy lo que queríamos hablar es sobre lo que se supo y lo que quedó pendiente, ¿no? Y lo que queda pendiente no son temas menores. Si querés podemos pensar jubilaciones, evolución de salarios. Sí, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿No? Sabemos que hay mucho ahorrista conservador que tiene depositado su dinero en la inversión más tradicional, que es un plazo fijo en pesos. Bueno, ¿qué va a pasar con eso a futuro? Y hay otras cosas un poco más complejas, porque se habla algo que uno se puede dar cuenta, que es algo que se llama inflación inercial. Como que esto está lanzado y frenarlo no es simple. No es simple y frenarlo de golpe hace que uno pueda salir por el parabrisas tranquilamente. Entonces ahí viendo cómo se hace esa transición, si las cosas salen bien, para que estas medidas que son muy fuertes tenga resultado positivo. Ahora sí comenzamos con la etapa de incertidumbre, podemos decir, porque conocemos unas medidas, no sabemos cómo se van a aplicar en el corto plazo y ya enseguida nos cuidamos los bolsillos porque queremos que nos va a impactar a nosotros directamente. Sí. Entonces ahí empieza la cuestión. Esa sensación que venía manejándose en los últimos meses, donde ante la inflación los consumidores, todos nosotros, los hogares, en la medida de lo posible anticipaban compras, ¿no? Y había una sensación de que el consumo estaba todavía dinámico. Me parece que lo que viene ya no es más. Bien, tenemos para detallar entonces toda una serie de consecuencias de ajustes, ¿no? Vamos a empezar a ver algunos puntos. No todos de evaluación. No, claramente. No, uno no puede quedar, digamos, anclado en el tema de la devaluación, pensando que es el nuevo tipo de cambio oficial que se fija en 800 pesos. Sobre eso hay impuestos, ahí es un caso. Argentina, hoy mirábamos las resoluciones a la mañana y es muy raro. Para aquel que viajó hasta una fecha, gastó en otra, hubo una semana ahí rara y ahora vuelve otra vez a ver punto a la tarjeta, distinto a la anterior. A las importaciones se le incorpora un impuesto extra. El impuesto país, ¿qué va a pasar también? Esa es una de las mayores preguntas hoy, sobre todo en las redes sociales, ¿no? En general, ningún gobierno regala un impuesto que cobra. Qué loco. Entonces, menos en esta situación, al contrario, creo que el impuesto país se refuerza, si querés llamar así, al gravar las importaciones para encarecerlas y ir conformando ese colchón de reservas que necesita la Argentina. Así que ese es el valor de referencia. Ahí decíamos, ¿y los dólares financieros van a desaparecer? No. No, porque el cepo como tal todavía sigue funcionando. Está bien. Sigue funcionando. Entonces, eso es una incógnita. Los precios, algunos ya están ajustados. Yo te diría que la mayoría de la economía en un argentino, donde el concepto de por si acaso, por si acaso, manejaba dólares de arriba de 1.000, 1.500 pesos. Entonces, puede ser que sigan subiendo los precios algunos. Sí, también es cierto que la inflación va a llegar todavía más alta, pero también es cierto que, yo digo, de una manera más humorística, hay que comprar un plumero los comerciantes. ¿Por qué? Porque muchos productos van a quedar ahí y nadie los va a poder pagar. No, y por si acaso, nadie los va a poder pagar. Y eso de que los comerciantes se pueden sentar sobre la mercadería tiene validez relativa. No, esto que vos hablabas del por si acaso, ayer ya se veía, yo iba a una cuadra de una estación de servicio en un quinto piso y miraba, ya por las dudas había filas por si las dudas. No, por si antes que aumente de nuevo voy a cargar nafta. Antes de que pase algo me compro algo, como que ya también incita al mercado a que, bueno, voy a aumentar si hay tanta demanda. Bueno, eso es. Las conductas de consumo se van a tener que realizar seguro. Seguro. Bueno, así que este es el primer punto. El segundo, que va a llegar un poco más tarde, que tiene que ver con la quita de subsidios. Bueno, precios justos y tarifas. Mar del Plata, por ejemplo, el tema del transporte público es un dato que está rondando los 300 pesos el vuelto de colectivo. Con el nuevo aumento. Hay que pensar que en el AMBA, donde se consume el grueso de los subsidios, está entre 25 y 50 pesos. 25 o 50 pesos, es decir, entre 5... Es decir, la quinta parte de lo que pagamos nosotros en Mar del Plata y en otras provincias del país. Así que ahí el impacto va a llegar y en tarifas va a llegar en febrero, pagadero en marzo, etcétera, como que llega un poco demorado. Pero hay que empezar a hacer lugar en nuestro presupuesto. Ese es el tema. Es decir, lo que hoy pagabas a un valor,
ya no va a ser. No, ¿sí? ahí sí Entonces es. empezás a generar espacio y ahí va a haber una competencia entre los gastos que tenés hoy y los que vas a tener en el futuro. Esto de los precios libres y competencia, bueno, un poco nos vamos más al libertinaje tal vez, ¿no? Porque es, bueno, a ver, yo pongo el precio que creo que El que creo que tengo que poner y el consumidor comprará aquellas cosas que puede entiende que pagar. están en el precio que puede pagar. Me refiero a que esto cae con todos los programas de precios justos, administrados, Exacto. etcétera, ¿no? Ese congelamiento se derrite Bien. y empiezan a aparecer los precios en su verdadera dimensión. Por eso veías las colas en las estaciones de servicio, porque el combustible está claramente retrasado. Es una realidad. ¿sí? Total. Así que entonces, como siempre ocurre con estos cambios bruscos, potentes, hay que revisar cuál es nuestra canasta de gastos, ¿no? Todos los gastos que estamos haciendo, qué peso tienen y ver cuáles van a quedar y cuáles quizás tengamos que recortar o directamente prescindir. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Así que quizás no es muy atractiva la mañana, pero son datos que lo peor que podemos hacer es el efecto avestruz. Meter la cabeza, decir no pasa nada, son 2 o 3 meses. No, en esos 2 o 3 meses van a pasar cosas que van a impactar en tus finanzas. La inflación va a crecer, va a venir a velocidad importante, entonces hay que ver cómo vamos a estar nosotros preparados en aquellas cosas que nosotros podemos controlar. ¿Sí? Pues yo puedo leer el diario, portales, etcétera, pero yo tengo que ver cuál es mi grado de maniobra en ese caso. Bueno, ahí tenemos que No lo que me convertirnos- gustaría, sino lo que va a pasar. Realmente por eso es importante la educación financiera, porque nos tenemos que convertir todos en economistas en nuestras propias casas, sinceramente, Exactamente. porque Sí. no hay otra manera también de salir adelante y esperar estos meses, así que Con una enorme dosis de realismo. Y Sí. vamos con la última, que es el pendiente. temas pendientes. ¿eh? Ya está. Pendiente, como decíamos. Tasa de interés. Hoy a reunión del Banco Central se verá si el Banco Central sigue fijando la tasa y dice páguese del ahorrista tanto Bien, o no. vamos a clase ¿no? con los plazos fijos. Dólar ahorro parece ficción ya hoy, ¿no? Pensar en esos $200 famosos ya no están. Estrategias de contención y revisión. Es decir, a ver, hay que parar y revisar. Parar y revisar de vuelta ese presupuesto, tu estado de endeudamiento, porque el ingreso real nuestro va a caer. Eso es un hecho. Sí. Eso es un hecho. Por lo tanto, el margen que vamos a tener cada uno de nosotros para atender compromisos va a ser menor. Así que, ojo, como estamos lanzados en ese tema. El dato que siempre decimos, llega el 18 de diciembre, es la fecha del pago de la segunda cuota de aguinaldo, es un hermoso momento para pensar en pagar deudas Total. y en formar un fondo de emergencia para lo que viene. Sí. Es decir, nada de locuras, porque también los mercados, para aquellos que quieren invertir, están muy sobresaltados. Sí, Te ok. puede salir bien o te puede salir mal. Así que momento de tranquilidad, momento de introspección, si querés llamar así, también para pensar el tema de nuestras finanzas. Esperar, no desesperar, Ok. ¿sí? Pero tomar, es decir, no una conducta pasiva, ir viendo ya cómo vamos a plantarnos para cara al 2024. Así Año será. complicado. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, como No, por siempre. favor. Educación